Margarita. Margarita. Baita por aquí, Margarita. Anselmo, macam sekarang kita. Hola, ¿sabían que en la sierra peruana una mujer que sufre de violencia de género puede desarrollar hasta 17 veces más probabilidades de planteamiento suicida que una mujer que no lo sufre? Parece una cifra difícil de creer. Sin embargo, en un estudio de Rodríguez, Poma y Saavedra, publicado en el 2025, donde se analizaron a 6.176 mujeres de la sierra peruana, se llegó a encontrar que entre las mujeres que sufrían violencia de género se llegó a desarrollar 17.52 veces más tendencias suicidas. Y lo más preocupante de todo, muchos de estos casos nunca llegan a ser denunciados. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuáles son los factores que hasta hoy en día permiten que esta problemática siga afectando a miles de mujeres en las zonas andinas del Perú? Somos el canal Voces Andinas. En un nuevo video. En el video anterior recordaremos que vimos las consecuencias de la violencia física ejercida por parejas en mujeres en zonas andinas del Perú. Y parcialmente también analizamos cómo los factores culturales afectan en esa problemática. Continuaremos abarcando esta problemática que afecta a miles de familias peruanas y dando especial atención a los factores sociales, culturales y económicos que permiten que esta problemática continúe a través del tiempo. El primer factor que vamos a analizar es el cultural. En su investigación realizada en la provincia de Sucre, Ayacucho, Zafra Córdoba identificó la existencia de sistemas de creencias tradicionales que asignan roles rígidos a hombres y a mujeres. Estas relaciones suelen asociar al hombre con la autoridad y a la mujer con las responsabilidades exclusivamente domésticas, limitando así su autonomía y capacidad de decisión. Cuando estas ideas llegan a normalizarse en una comunidad, se tienden a justificar o incluso a minimizarse, perpetuando así un problema que afecta a una sociedad. Por ello, esa cultura es un factor que favorece la violencia contra la mujer. Otro elemento importante identificado por Zafra Córdoba es la presencia del machismo como fenómeno estructural. Según la autora, muchas costumbres asociadas al machismo se combinan con problemas socioeconómicos y contribuyen a reproducir relaciones desiguales de poder. Además, la investigación concluye que en diversas zonas rurales existe una percepción de la cual el maltrato en el hogar no constituye una relación suficiente para ser denunciada. Esto genera que algunas mujeres lleguen incluso a considerar el maltrato como algo que deben soportar. Buenas tardes, ¿usted es la señorita? Mónica. Señorita Mónica. Señorita Mónica, un gusto. Le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree que actualmente en su comunidad existan algunas creencias sociales, culturales que normalicen la violencia de género? Sí, de hecho generaciones anteriores son las que han normalizado no solamente temas de repente de violencia física, sino también violencia emocional, ¿no? Que es también a veces mucho más importante y más crítica en las personas, ¿no? La respuesta de la entrevistada respalda la idea de que, en algunos entornos, ciertas creencias y costumbres han llevado a normalizar conductas de violencia dentro de la pareja, al percibirse estos comportamientos como parte de la vida familiar o de los roles tradicionales. Disminuye la probabilidad de que sean cuestionadas o denunciadas. Esto coincide con lo expuesto anteriormente, donde se explica que el machismo, los roles rígidos de género y la aceptación social de estas prácticas contribuyen a mantener la violencia y dificultan que las víctimas busquen ayuda. El entorno social también ayuda a que esta violencia se mantenga hasta la actualidad. El estudio de Zafra Córdoba también indicó que muchas mujeres evitan denunciar por miedo a represalias, por vergüenza hacia su comunidad y por la presión que ejercen sus familiares y amigos. En esos contextos, el entorno social puede terminar validando al agresor en lugar de apoyar a la víctima. Como consecuencia, muchas situaciones de violencia permanecen ocultas durante años
Esta situación provoca que las instituciones no conozcan la magnitud del problema, provocando así que las víctimas no logren acceder a una protección. De hecho, el número de denuncias ha ido aumentando con el paso de los años. En el periodo del año 2000 al 2011, los casos han aumentado, pasando de los 69.000 a los 110.000. Tan solo en Ayacucho, en ese mismo periodo, se mostró un aumento de 1047 a 1700 víctimas atendidas. Sin embargo, un mayor número de denuncias no siempre refleja un mayor número de casos reales. Muchas veces solo refleja que más mujeres rompen el silencio. Y aún así, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, OMIP, entre enero y noviembre de 2014, Ayacucho ocupó el 7º lugar a nivel nacional de casos de violencia familiar y sexual, registrando un total de 2.177 casos, es decir, un promedio de 9 casos al día. Asimismo, otras regiones andinas registraron cifras alarmantes. Por ejemplo, en el caso de Cusco registraron 3.700 casos registrados. Y en el caso de Junín registraron 3.600 casos. Por último, en el caso de Lambayeque registraron unos 2.700, según datos del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. Muestra que la violencia de género no es un hecho aislado, sino una problemática que continúa afectando en las zonas andinas del Perú. Buenas tardes, nos encontramos con Cintia. ¿Por qué crees que muchas mujeres no denuncian un caso de violencia? Como te decía, por miedo a la reacción probablemente de la otra persona, por un tema económico, porque proceder con una denuncia implica que también hay una separación de por medio, y si hay un tema de dependencia, ¿no? En este caso la mujer hacia el hombre, obviamente va a aportar ese flujo económico y se perjudica, y si hay hijos de por medio, peor. Claro. Y también que no hay una respuesta normalmente de las autoridades, ¿no? Va una mujer, denuncia un caso de violencia física, psicológica, y terminan no atendiéndola, ¿no? Entonces, de esas cosas podrías optar por no hacer. La respuesta de la entrevistada evidencia que la decisión de no denunciar no depende de un solo motivo, sino de la combinación de diversos factores. El miedo a la reacción del agresor, la dependencia económica y la percepción de las autoridades, que no brindan una respuesta efectiva, generan desconfianza y desincentiva la denuncia. Esto coincide con lo expuesto en nuestro video, donde señalamos que la presión social, el temor a las represalias y la falta de apoyo institucional contribuyen a que muchos casos de violencia permanezcan ocultos y continúen afectando a las víctimas. El tercer grupo de factores corresponde al ámbito económico. Según las conclusiones presentadas por Zafra Córdoba, variables como la pobreza, el desempleo y la brecha educativa incrementan significativamente la vulnerabilidad frente a la violencia. Por otro lado, Rodríguez Pombo y Saavedra menciona que encontraron que las mujeres víctimas de violencia que viven en situación de pobreza extrema tienen 2,4 veces más probabilidades de presentar indicadores suicidas. Estos hallazgos sugieren que la violencia no puede analizarse de manera aislada, sino junto a las consecuencias económicas que afectan a las familias. Las cifras evidencian la gravedad de esta problemática. Según la encuesta demográfica y de salud familiar, 4 de cada 10 mujeres en el Perú han sufrido y fueron víctimas de violencia familiar. Además, el 91% de mujeres que alguna vez estuvieron en pareja afirmó haber sufrido agresiones por parte de su esposo conviviente. El índice de violencia física por parte de la pareja se mantuvo alta durante la década de 2000, 41,2% en el año 2000 y 38,8% en el 2000, según ENDE citado en Zafra Córdoba 2015. Además, Benavides concluye que la prevalencia de cualquier tipo de violencia en zonas andinas alcanza un índice de 20,11%. Sin embargo, en el tipo de violencia específico, violencia física, alcanza un 8,6% dentro de este umbral. Por lo tanto, es importante darse cuenta que no es un hecho aislado. Además, el mismo estudio señala que residir en la sierra implica, por sí mismo, un mayor riesgo de sufrir violencia de pareja. Y a una pregunta, ¿crees que la situación económica de una familia pobre o pobre extrema puede influir en que se den casos de violencia? No necesariamente. Depende mucho de los valores, Claro. del respeto, de la aceptación,
y de qué sistema de creencias tengan familia, pareja, no necesariamente sus condiciones. Claro. La respuesta de la entrevistada sugiere que la violencia de pareja no puede atribuirse únicamente a las dificultades económicas. Desde su perspectiva, factores como los valores, el respeto, la comunicación y las creencias dentro de la familia también desempeñan un papel importante. Esto complementa nuestro análisis, ya que evidencia que la violencia es un fenómeno multifactorial, en el que las condiciones económicas interactúan con aspectos culturales y familiares para influir en la aparición y permanencia de la violencia. Después de revisar la evidencia científica, podemos afirmar que la violencia física en las relaciones de pareja en las zonas andinas del Perú es un fenómeno complejo. Los factores culturales, como los roles tradicionales de género y el machismo, contribuyen a normalizar la violencia. Los factores sociales, como la presión comunitaria, la vergüenza y el miedo a denunciar, favorecen su continuidad. Y los factores económicos, especialmente la pobreza, el desempleo y la dependencia financiera, incrementan la vulnerabilidad de las víctimas. Por ello, combatir esta problemática requiere no solo sancionar la violencia, sino también transformar las condiciones sociales, culturales y económicas que la hacen posible. La violencia no es una tradición. No es una costumbre. Y nunca debe ser normalizada. Gracias por acompañarnos. Por ello, los invitamos a tomar parte de la acción. Recuerda, la neutralidad nunca apoya a la víctima, siempre al opresor.